Ya me estoy preparando para salir de la casa. Hoy me van a estar acompañando a un lugar que a ustedes les encanta, a la feria de comida de los domingos. Y no me alcanza el dinero para eso. Todo eso es fango, todo eso es que hacer de cepillo. Así que sean bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo por acá, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Como pudieron ver en el título del video, ya ustedes saben más o menos por dónde va la cosa del video de hoy. Aquí yo tengo 3.500 pesos cubanos. Con esta limitante nos vamos para la feria a ver qué encontramos, qué podemos comprar, a ver si nos sobra, a ver si no nos alcanza. Vamos a ver, voy a tratar de hacer una compra inteligente, voy a hacer algunas tomitas por ahí de la feria y después que yo iré de la feria los traigo conmigo y les voy a enseñar lo que estuve comprando. Y ustedes me dicen a ver qué les parece, así que nos vamos. Lo primero que hice fue pasar por el mercadito y aunque ahí no compré nada, ahí les estoy mostrando un poquito las cosas que había. Y ahí está el puntico de la carne, que por supuesto no había nadie porque está caro. Y ahí se nota que estamos llegando por la cantidad de personas que había. Cigarro. En este video voy a estar dejando un poquito el ruido del ambiente para que ustedes sientan también los pregones. También nos encontramos los puestecitos de las pepines. Aquí se venden otro tipo de productos y otro tipo de alimentos. En este puestecito lo mismo venden comida que equipos eléctricos. Si se dan cuenta, hay muchísima presencia de distintas MIPYMES a lo largo de todo el área de la feria. Vinagre, taco vinagre. Vinagre, vino seco. Y aquí está, ya llegamos. Mucha gente prefiere las jabas, pero yo prefiero la mochila. Y ahora les voy a ir mostrando las cosas que compré y cuánto me costó. Y tienen que quedarse hasta el final para saber si me sobró dinero, si me alcanzó o si no me alcanzó. Bueno, dentro de la mochila sí vienen las cosas en javita, obviamente. A ver, lo primero que fue lo último que compré, pero fue lo primero que voy a sacar son estas piñas. Son 4 piñas que me costaron 100 pesos las 4. Vamos a decir como si fuera 25 pesos cada piña. Huelen súper rico, están maduras. Esta no está tan madura, aunque se ve amarillita, pero no huele tan madura. Esta sí. Y el señor le quitó el moñito a todas las piñas. Y me faltaron estas dos. Ahí esta viene con una cosita. Me faltaban estas dos. Son bien pequeñas, yo sé. Otras veces me los han dicho que las piñas en otros lugares son súper grandes. Yo no sé qué pasa que en Cuba las piñas cada día son más chiquitas porque antes yo recuerdo haber comprado piñas más grandes. Pero bueno, esto es lo que hay. Y a falta de azúcar, porque se los dije en un video anterior, no hay casi azúcar y el azúcar que hay es prieta, morena o sin procesar, que es la que nos venden en la bodega, porque azúcar blanca o azúcar refino no han vuelto a vender. Pues estas piñas no las comeremos como fruta, que a mí me encantan. Me encantan las piñas como fruta, aunque me pele la boca completa, pero no me importa, a mí me encantan. Las voy a ir poniendo por acá junto con las otras. Esto hay que lavarlo, pelarlo y picarlo y guardarlo en pozuelitos para ir comiendo de merienda.
compré fue 4 libras de picadillo de pollo. Esto se ha vuelto imprescindible en mi dieta últimamente. Es algo rápido de hacer, es muy fácil. También yo le doy de este picadillo a mis perritos, así que también es un alimento multifuncional. ¿Qué pasa? Les voy a explicar. Yo no quería comprar 4 libras de picadillo de pollo, quería comprar 2 nada más, pero quería comprar pollo. Pero el pollo que había era de los paquetes medianos que cuestan 3.500, 3.600, por ahí, y no me alcanzaba el dinero para eso. Yo fui con 3.500 pesos y tenía que comprar cosas con 3.500 pesos. No podía comprar un paquete de pollo de más de 3.500 pesos o de 3.500 pesos porque, ¿y qué más compro? ¿No compro más nada? Bueno, esa interrogante, imagínense en todas las personas que cobran 3.500 pesos o menos, porque hay personas que cobran menos de 3.500 pesos en Cuba. Esa interrogante que se hacen esas personas decir que como, pues bueno, no pude comprar el pollo, así que tuve que comprar más picadillo del que pensaba, y ese picadillo, se me había olvidado comentarle, es a 320 pesos la libra. 4 libras son 1.200. 5 minutos más tarde. 1.320 pesos. Hay que hacer unas cuentas en la cabeza, no señores, no se puede. Si lo dije mal, porque ahora lo pienso, lo voy a rectificar aquí de todas maneras. También les estoy dejando, como siempre, yo siempre se los digo, les dejo los precios en moneda nacional y se los dejo en dólares también, para que ustedes puedan hacer como una comparación. Galletas, no pueden faltarme las galletas, porque estos son mis desayunos, por lo general, porque el pan está bastante caro y bastante escaso. Pero bueno, las galletas siempre me salvan. Estos costaron 150 pesos cada paquete, o sea que aquí hay 300 pesos. Esto no me va a durar, sí puede ser que toda la semana sí me dure, pero, o no dure, pues somos dos, pero esperemos que nos dure toda la semana, porque si no tenemos que comprar entre semanas. ¿Y qué pasa? Que en la feria las cosas suelen ser un poquito más baratas porque las traen los mismos productores o las mismas MIPYME. Son las personas que traen a la feria a vender. Ya cuando tú vas a comprar entre semanas en las carretillas, en los puestecitos o cualquier cosa, pues todo es revendido y es un poquito más caro. Así que vale la pena ir a comprar a la feria. Por lo menos en mi caso, que la feria me queda cerca, que tengo la posibilidad. No todo el mundo es igual, siempre lo digo. Aquí hay pepinos. Se los voy a enseñar un momentito. Vean cómo viene de fango esos pepinos. No es solo que hay que lavarlo, porque todo hay que lavarlo cuando tú lo compras o cuando lo sacas del campo, sino que tiene fango. En mi anterior video sobre la feria que yo hice, sobre la feria, las cosas que compraban, muchas personas me dejaron en los comentarios lo insalubre de la carne, por ejemplo, que los alimentos muchos vienen con tierra, con fango, no son lavados, no son procesados de ninguna manera. Así es Cuba. Así es Cuba, cuando tú compras en la feria, tú tienes que lavar y sacar todo el fango que trae el alimento. Nosotros estamos acostumbrados a vivir así, que es malo, sí, pero es lo que tenemos. Imagínense ustedes, ojalá. Déjenme en los comentarios de qué país son ustedes, y si ustedes un pepino se lo encuentran lleno de tierra, este es que menos tierra tiene posiblemente, se lo encuentran así en sus mercados, o en sus mercaditos del barrio, o algo así, porque me han comentado mucho sobre los mercaditos del barrio. Díganme si ustedes, déjenme en los comentarios si ustedes se lo encuentran así. Voy a ver si encuentro algún otro que tenga más fango. Así como no, mira, este. De ahí se ve clarito, clarito, todo eso es fango, todo eso es tierra, eso es tierra de cepillito que yo tengo específicamente para eso, para quitarle todo eso. Estos pepinos, pues si ustedes no lo saben, a mí me encanta hacer encurtido de pepino, y una parte es para comer fresco así y otra parte es para hacer el encurtido del pepino. Porque a mí me encanta, porque es muy bueno para el estómago y porque me ayuda a conservar más tiempo los alimentos. Se me había olvidado decir. Los pepinos eran a 50 pesos la libra. Tuve que patear porque había a 50, a 60, a 70 pesos. Entonces escogí, obviamente, lo más barato. No eran los mejores pepinos, pero eran los más baratos. Y como yo los quiero para encurtido, la mayoría, pues no me importa que estén grandes. Estos son pepinos grandísimos, pero estos para encurtidos son una maravilla. El truco de cómo hacemos los cuanos para que nos rindan más los alimentos, y eso se fue directo para el fregadero porque soy clavador. Me compré, esto es maíz, voy a secar un poquito maíz en granito. Esto costó 150 pesos el potecito.
Esto a lo mejor ustedes dicen, bueno, es un alimento que no es tan imprescindible en la dieta, pero ¿qué pasa? Que en aras de lograr que las cosas rindan más, que estén más sabrosas, con menos recursos, pues este maíz yo casi siempre lo compro porque lo mismo se lo echo al picadillo y queda riquísimo el picadillo. A veces tú le echas un ají y un poco de maíz y el picadillo estaba riquísimo. El arroz amarillo, famosísimo cubano, tú le echas 3 gramos de maíz de esto y está más rico todavía. Y es una manera de variar las comidas, de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, porque a veces no tenemos todo lo que queremos, pues entonces pues con lo que podemos. Estos son 2 potecitos, son 300 pesos, pero esto a mí me dura pues, posiblemente el mes entero, porque eso se echa un poquito, eso no se echa esa entera completa, se echa un poquitico para que dé un sabor más rico. Es que a mí me encanta el maíz. Me encanta el maíz y yo sé que siempre los mexicanos lo están comentando, que a ellos también les encanta el maíz. Es algo muy propio de la cultura cubana, el maíz tierno nos encanta, de todas las maneras posibles. Pero bueno, esta es una buena forma de variar la comida, de hacerla más rica, de hacerla diferente, cuando a veces uno no tiene mucho con qué hacer. Así que pues eso es lo que hay. Para mí esto es muy importante porque hace que mis comidas estén más ricas. Y casi por último, la salchicha, que no puede faltar. Porque un almuerzo, una merienda, un arroz con salchicha, un arroz amarillo con salchicha y granos de maíz, tremenda comida. Yo tengo un video que les estaba hablando, es un tema muy particular de Cuba, en el que hago esa receta de arroz amarillo con salchicha y granito. Estas salchichas, últimamente siempre estoy comprando estas porque traen 2 unidades y cuestan 550 pesos. Son de pollo, ahí lo dice, tiene un pollito. Son las que más económicas me resultan y pues las que más me rinden, porque para eso son 2 unidades. Esto va directo al congelador porque no están congeladas, están simplemente frías. No como el picadillo que sí viene congelado. Ya casi de último, compré cilantro. Este cilantro cuesta 20 pesos el masito. Eso es algo para que vean que no encuentro caro. No encuentro caro para nada. Es un precio muy aceptable por el mazo de cilantro. Tiene un olor. Y ahora sí, por último, estos 2 paquetitos de refrescos instantáneos. Porque no me puede pasar como el otro día, que si no han visto ese video, vayan a verlo en el canal, que tuve que desayunar galleta con mayonesa y agua porque no había corriente, no me podía hacer jugo de ninguna fruta y no tenía refrescos instantáneos para hacer un refresco para desayunar. Y tuve que desayunar con agua. Y pues me compré 2 refresquitos, 45 pesos cada uno, o sea, 90 pesos. Para momentos de emergencia como eso, en los que amanezco sin corriente. Aquí están, unos de limón y unos de guayaba. Y ahora sí, ya, se acabó la compra de la semana. Ahora mismo les voy a decir cuánto gasté ahora mismo cuando haga las cuentas. Voy a sacar la calculadora para que ustedes vean cuánto gasté en todo eso, que algunas cosas sí son para el mes entero, otras cosas es para una semana, otras cosas tal vez sea para un par de días. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí no hay ningún tipo de proteína importante, no hay huevo, no hay carne de cerdo, no hay carne de pollo. Bueno, el picadillo, pero el picadillo tampoco es, no es un mulo de pollo. No hay arroz, no hay frijoles, que es algo básico en la dieta de nosotros. Esas cosas, pues tengo la bendición de que mi hermano las cosecha y pues de parte de su cosecha yo también tengo esa cosecha, él me da, y entre ese y el de la bodega, pues más o menos tiramos el mes, el arroz, los frijoles, a veces hay que comer sin frijoles, por eso hago tanto arroz amarillo, porque a veces no hay frijoles. Entonces, vengo ahora con la cuenta. Bueno, ahí está el resultado de la cuenta, lo están viendo al revés, pero igual, de todas maneras, yo se lo voy a estar dejando aquí. 2.940 pesos, porque se me había olvidado comentarles que compré 10 habitas, que a 5 pesos cada habita, son 50 pesos, porque esas habitas son las que me ayudan a guardar también el refrigerador, después con la basura, o sea que tampoco es un dinero perdido, es un dinero que está bien empleado, pero las habitas son necesarias. 2.940 pesos, lo repito, menos 3.500, que fue lo que llevé, 560 pesos me sobraron. Imagínense la persona que cobra eso, yo por suerte no cobro eso. Ese no es mi salario, ese no son mis ingresos mensuales, pero hay personas que viven con eso, hay personas que viven con menos que eso. Hay personas que viven con 1.500 pesos al mes, por ejemplo mi abuelo, que es su chequera, y pues la gasta
en lo que puede en medicamentos, porque a veces ni medicamentos hay, pero imagínense pasar el mes con eso. Imagínense que tú tienes una familia, que no eres tú solo, porque bueno, una persona sola ve cómo la resuelve, pero cuando tú tienes familia, cuando tú tienes niños que no generan ingresos, pero sí necesitan que tú les des dinero, que tú le compres ropa, que le compres zapatos, que les compres sus alimentos. Sacan ustedes sus propias conclusiones. Yo aquí les dejo mi compra de la semana, que como les digo, no todo es para la semana, pero algunas cosas sí son solo para esta semana. El domingo que viene yo tengo que volver a la feria y volver a comprar, por ejemplo, galletas, volver a comprar cilantro, volver a comprar refresco, volver a comprar salchicha, porque 12 salchichas me duran a mí una semana. A lo mejor la semana que viene, no sé, ya no tengo el reto de solo ir con 3.500 pesos y me compro un cartón de huevos que costaba, el que menos costaba 2.000 pesos. Ustedes lo vieron en las imágenes que yo les puse. A lo mejor no compro nada de eso y me compro un paquete de huevos de 3.600 pesos. Que lo veo difícil que solo compre eso, porque con eso no se vive, no se pasa la semana nada más, porque uno tiene que comer vegetales, uno tiene que comer frutas, tienes que desayunar, tienes que tener diversidad en tu alimentación, o la mayor que tú puedas. Que en este país está difícil tener comer sanamente en el sentido de comer variado. De comer un día carne de puerco, un día pescado. Eso no existe. En una isla no existe el pescado. Comer pollo, o comer carne de res, o comer huevos, tener una variedad. Yo digo esas cosas porque eso es lo que más o menos en Cuba se ve. Yo sé que hay muchas más cosas para comer. Y estoy hablando de proteína, no estoy hablando de la infinidad de alimentos que puede existir en el mundo. Yo estoy hablando de proteína nada más, que es una de las cosas que más nos afectan. Porque, por ejemplo, nosotros en Cuba podemos encontrar arroz, frijol, alguna vianda, alguna verdura, fruta, más o menos cara, pero las encuentras. Un día puedes comprarlas, tal vez a la otra semana no puedas comprarlas, pero un día puedes comprarlas. Pero el problema de la proteína, o como nosotros le decimos, el plato fuerte, en Cuba está muy duro. Muy duro, muy caro, imposible. Carne de puerco había, ustedes lo vieron en las imágenes. El puesto estaba vacío, estaba la carne ahí, el vendedor no había nadie comprando, porque la gente no puede. Porque el que gana 3.600, 3.500 pesos, no puede comprar con una carne de puerco. Es más, un ingeniero, yo como ingeniera civil, 4.410 pesos cobrados, tampoco podría comprar carne de puerco. No podría, porque tengo que comprar más cosas. Un médico que cobra más de 5.000 pesos tampoco puede, porque tienes que comprar más cosas, porque no puedes decidir, voy a comprar 10 libras de carne de puerco y no voy a comer más nada en todo el mes. No puedes hacerlo. Y ya, porque estoy dando mucha lata, estoy hablando demasiado sobre otros temas, y este tema fue la comida y cómo comer en Cuba se ha vuelto un lujo, una necesidad primordial del ser humano. Pues en este país comer se volvió un lujo. Comer medianamente bien, no comer bien. Comer medianamente bien se volvió un lujo. Pues nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy, y muy agradecida con ustedes si me acompañaron hasta aquí. Si el video te gustó, déjame un like y un comentario, y comparte este video con alguien que ustedes creen que les puede interesar, que les pueda gustar. La membresía también está activada por si quieren formar parte de esta familia. Ahí van a tener enlace para unirse si es que quieren. Y pues suscríbanse al canal, si no están suscritos, suscríbanse al canal, me ayudan muchísimo, me apoyan muchísimo de esa manera. Y pues nada, sin nada más para decirles, por acá arriba van a tener una lista de reproducción, y por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos el miércoles con un video nuevo.